Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que les va a interesar muchísimo, especialmente a todos aquellos seguidores apasionados de las estrellas de la televisión turca. Vamos a sumergirnos en uno de los temas que ha estado resonando con fuerza en los medios y entre los fans, Kerem Bürsin y su reciente silencio o, como muchos lo han interpretado, su rompimiento del silencio sobre Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. Se dice que Kerem finalmente ha decidido hablar, y vamos a desentrañar qué significa esto y cuál es la verdad detrás de los rumores. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de actualidad, chismes y análisis sobre sus celebridades favoritas. Además, cada suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que clic en ese botón rojo y únanse a nuestra comunidad. Para ponernos en contexto, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y latinoamericano. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción y conquistó a millones de corazones. Los fans, cariñosamente apodados Keremdes y Hande fans, anhelaban verlos juntos, tanto dentro como fuera de las cámaras. Y por un tiempo esos deseos parecían cumplirse. Tuvimos la dicha de verlos compartir momentos, viajes, y todo parecía indicar que su historia de amor era tan real como la de sus personajes. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas cambian y las relaciones, incluso las más idílicas, pueden enfrentar sus propios desafíos. Hace un tiempo comenzaron a circular rumores de una separación entre Kerem y Hande. Al principio fueron solo susurros, pequeños indicios que los medios de comunicación y los seguidores más atentos empezaron a notar. Fotos juntos que desaparecían, comentarios sutiles, y un espacio cada vez mayor entre sus apariciones públicas. La falta de confirmación oficial por parte de ninguno de los dos alimentó aún más la especulación. Y ahí es donde entra el rompimiento del silencio, al que hace referencia nuestro título. Se ha rumoreado que Kerem, ante la presión mediática y las constantes preguntas de la prensa, finalmente ha decidido abordar el tema. La gran pregunta es, ¿qué ha dicho realmente? ¿Ha confirmado la separación, ha negado los rumores o ha optado por un camino intermedio? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, y lo que se ha filtrado a través de distintos portales de noticias, Kerem Bürsin habría sido abordado por periodistas en una reciente salida pública. Al ser cuestionado sobre Hande y el estado de su relación, se dice que el actor, con una actitud que algunos describen como seria pero serena, habría respondido de manera que ha dejado a muchos pensando. No se trataría de una declaración grandilocuente ni de un comunicado extenso, sino más bien de unas pocas frases clave que por su ambigüedad o su franqueza han generado diversas interpretaciones. Una de las versiones más fuertes que circulan es que Kerem habría reconocido que las cosas entre él y Hande ya no son como antes. No habría entrado en detalles escabrosos ni habría expuesto las razones de un posible distanciamiento. Sin embargo, su forma de decirlo habría sido lo suficientemente clara como para dar a entender que la relación que conocimos y amamos ya no existe en la misma magnitud. Algunos reportes indican que Kerem habría dicho algo así como, las cosas cambian en la vida, y las relaciones también. Estamos enfocados en nuestros proyectos. Esta respuesta, aunque breve, puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser una forma elegante de confirmar una ruptura sin entrar en detalles dolorosos. Por otro lado, también podría ser una manera de indicar que, aunque las cosas no sean perfectas, siguen manteniendo una relación, quizás de amistad, o que simplemente la dinámica ha evolucionado. Otra interpretación, que ha cobrado fuerza, es que Kerem habría querido poner fin a las especulaciones constantes y dar una especie de cierre, no solo a los medios, sino también a los fans que han estado esperando una respuesta. Al decir que las cosas cambian, Kerem estaría validando que la situación ha evolucionado, pero sin la necesidad de generar más drama o de confirmar algo que quizás aún sea delicado para ambos. Es importante recordar que ambos son figuras públicas muy queridas, y cualquier declaración sobre su vida privada tiene un impacto significativo. Por lo tanto, es probable que Kerem haya elegido sus palabras con mucho cuidado para proteger la privacidad de Hande y la suya propia, al mismo tiempo que intenta satisfacer la curiosidad general. Hemos visto en redes sociales y en
Foros de discusión. Muchas reacciones a estas supuestas declaraciones de Kerem. Algunos fans están tristes y decepcionados, lamentando el fin de lo que consideraban una pareja ideal. Otros, sin embargo, son comprensivos y respetan la decisión de ambos actores, reconociendo que la vida personal de las celebridades es tan importante como su carrera. También hay quienes creen que Kerem podría estar siendo vago intencionalmente, para mantener abiertas las posibilidades o para evitar alimentar más rumores. Es crucial recordar que la información que circula en los medios, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a menudo proviene de fuentes no confirmadas o de interpretaciones de declaraciones. Si bien el título sugiere un rompimiento del silencio, la verdad puede ser más matizada. Podríamos estar ante un intento de Kerem por controlar la narrativa y no dejar que los rumores dicten la conversación. Su declaración, si es que ocurrió tal como se reporta, podría ser un acto de responsabilidad hacia su audiencia y hacia Hande, buscando aclarar, aunque sea mínimamente, una situación que ha generado mucho interés. Ahora analicemos un poco la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el pasado reciente. Después de la culminación de Esenkalkapm, vimos a Hande enfocarse en proyectos individuales, incluyendo apariciones en alfombras rojas y eventos benéficos, mientras que Kerem también ha estado explorando diferentes oportunidades, tanto en actuación como en proyectos personales. Esta independencia en sus carreras es algo completamente normal y saludable. Sin embargo, en el ojo público, cualquier separación de actividades puede ser interpretada como una señal de distanciamiento en la relación. Además, las redes sociales juegan un papel fundamental en estas percepciones. Cuando las parejas famosas solían compartir cada detalle de su vida, las ausencias o los cambios en estas publicaciones se notan al instante. Si Kerem y Hande, que antes publicaban fotos juntos con frecuencia, han reducido drásticamente estas publicaciones, los fans lo notan y lo interpretan como una señal inequívoca de que algo ha cambiado. Por lo tanto, el rompimiento del silencio de Kerem podría ser un intento de poner orden a esas interpretaciones basadas en la falta de actividad en redes. Una perspectiva interesante a considerar es la presión constante a la que están sometidos los actores. Sus vidas privadas se convierten, casi por defecto, en un espectáculo público. Cada interacción, cada ausencia, cada comentario es analizado y debatido. En este contexto, la decisión de Kerem de decir algo, por ambiguo que sea, podría ser un alivio para él y, potencialmente, para Hande, al saber que al menos ha habido un intento de abordar el tema de forma controlada. En resumen, el rompimiento del silencio de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel parece haberse manifestado en unas declaraciones sutiles pero significativas. Se rumorea que Kerem ha insinuado que las cosas entre él y Hande han cambiado, reconociendo la evolución de las relaciones y enfocándose en sus respectivos caminos profesionales. Si bien no hay una confirmación oficial explosiva, estas palabras, según los reportes, buscan poner un punto final a la constante especulación y dar una respuesta, aunque sea enigmática, a la curiosidad de sus seguidores. La verdad, como siempre, podría tener matices, pero lo que sí es seguro es que Kerem ha decidido no mantenerse completamente en silencio ante la creciente ola de rumores. Y hasta aquí llegamos con este análisis sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. Espero de verdad que les haya parecido intrigante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que tanto ha dado de qué hablar. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de las supuestas declaraciones de Kerem? ¿Creen que ha sido lo suficientemente claro o creen que sigue dejando la puerta abierta a la especulación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, así llegamos a más gente. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido emocionante. Hasta la próxima.